Durante el primer vídeo explicamos la historia de OPEP, a lo largo del siglo XX y también sus inicios en el siglo XXI, pero aún queda mucho más por hablar. Es por eso que, en esta segunda parte, vamos a culminar el tema al hablar del desarrollo de la OPEP a lo largo de este siglo hasta llegar a los años más recientes. Entonces, para recapitular un poco de lo que hablamos en el vídeo anterior, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, también conocida como OPEP, es un grupo de 13 países que comenzaron sus actividades el 14 de septiembre de 1960, en Bagdad, con Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Actualmente, tienen su sede en Austria, aunque no es un Estado miembro. Nos habíamos quedado en lo que era el periodo de entre 2003 a 2011. Durante esa época, la volatilidad y la agitación fueron muy altas. Por ejemplo, hubo insurrecciones y sabotajes generalizados, durante la ocupación estadounidense de Irak entre 2003 y 2008. Al mismo tiempo, la demanda de petróleo de China aumentaba rápidamente, los inversores compraban muchas materias primas, había violencia contra la industria petrolera nigeriana y había menos capacidad. Esta combinación de eventos hizo que los precios del petróleo subieran bruscamente, a niveles muy superiores a los que la OPEP había fijado como objetivo. La volatilidad de los precios llegó a un extremo en 2008, cuando el crudo estadounidense subió a un récord de $147 por barril en julio y luego volvió a caer a $40 por barril en diciembre, lo que viene a ser la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los ingresos anuales por exportaciones de petróleo de la OPEP alcanzaron un nuevo récord en 2008, estimados en alrededor de $1 billón. Estos ingresos alcanzaron tasas anuales similares entre 2011 a 2014 antes de desplomarse de nuevo. En 2011, durante la Guerra Civil Libia y la Primavera Árabe, la OPEP empezó a emitir declaraciones para contrarrestar la especulación excesiva en los mercados del petróleo. La OPEP culpó a los especuladores financieros de aumentar la volatilidad más allá de los fundamentos del mercado. Los años entre el 2014 al 2017 estuvieron marcados por un exceso de petróleo. Esto sucedió porque los miembros de la OPEP superaron constantemente su límite de producción y la economía china se ralentizó. Durante esa época, Estados Unidos casi duplicó su producción de petróleo respecto a los niveles de 2008. Esto se debió a la mejora y difusión a largo plazo de la tecnología en respuesta a años de precios récord del petróleo. Estos acontecimientos provocaron una disminución en las necesidades de importación de petróleo de Estados Unidos, acercándose a la independencia energética. También provocaron un volumen récord de inventarios mundiales de petróleo, y un desplome de los precios del producto que continuó a principios de 2016. A pesar del exceso de oferta mundial, el 27 de noviembre de 2014, el ministro saudita del petróleo, Ali Al-Naimi, ignoró los llamados de los miembros más pobres de la OPEP a recortar la producción para sostener los precios. Naimi argumentó que había que dejar que el mercado del petróleo se reequilibrara competitivamente a niveles de precios más bajos. Dio el siguiente ejemplo. Si un productor muy eficiente en la obtención de petróleo reduce su actividad, y otro productor que no es muy eficiente sigue produciendo, entonces el menos eficiente obtendría más cuota de mercado. Luego continúa explicando y dice que quieren decirle al mundo que los países que producen petróleo de forma eficiente son los que merecen una cuota de mercado. Añade que así es como funciona en todos los países capitalistas. Sin duda, los precios, que en ese momento eran unos $60 por barril, no dejaban que todos los productores ganasen dinero. Un año después, cuando la OPEP se reunió en Viena en diciembre de 2015, la organización había superado su límite de producción durante 18 meses consecutivos. La producción de petróleo de Estados Unidos solo había disminuido ligeramente desde su máximo. Los mercados mundiales parecían tener un exceso de oferta de al menos 2 millones de barriles diarios, a pesar de que Libia, devastada por la guerra, bombeaba 1 millón de barriles por debajo de su capacidad. Los productores de petróleo estaban haciendo grandes ajustes para soportar precios tan bajos como $40 por barril. Indonesia se reincorporaba a la organización exportadora. La producción iraquí había repuntado tras años de desorden con el levantamiento de las sanciones internacionales. Cientos de líderes mundiales se comprometían
En el Acuerdo del Clima de París a limitar las emisiones de carbono procedentes de combustibles fósiles, y las tecnologías solares eran cada vez más competitivas y predominantes. A la luz de todas estas presiones del mercado, la OPEP decidió dejar de lado su límite de producción, hasta la próxima conferencia ministerial de junio de 2016. El 20 de enero de 2016, la cesta de referencia de la OPEP había bajado a $22.48 por barril, menos de una cuarta parte de su máximo de junio de 2014, que fueron $110.48 por barril. También fue menos de una sexta parte de su récord de julio de 2008, que fueron $140.73 por barril, y estuvo de nuevo por debajo del punto de partida de abril de 2003, que fueron $23.27. La superabundancia de petróleo, o exceso de petróleo, continuó en 2016. Debido a eso, la OPEP decidió recortar la producción en 1 millón de barriles diarios para subir los precios. Era la primera vez que lo hacían desde 2008, pero la producción se interrumpió en Estados Unidos, Canadá, Libia, Nigeria y China. Gracias a eso, el precio de un barril de petróleo volvió a subir hasta los $40. Esto ayudó a la OPEP a recuperar parte de su cuota de mercado. Los precios siguieron siendo adecuados tanto para los productores como para los consumidores, aunque muchos productores seguían pasando apuros económicos. El acuerdo abarcaba el primer semestre de 2017. Rusia y otros 10 países no miembros también acordaron reducir la producción. Sin embargo, esto se vio contrarrestado por una serie de eventos que ocurrieron antes de que entraran en vigor los recortes, como los aumentos previstos en el sector estadounidense, la capacidad sobrante y el aumento de la producción de la OPEP a finales de 2016. Indonesia dijo que no formaría parte de la OPEP porque no quiere recortar la producción en un 5%. Sin embargo, en mayo de 2017, la OPEP decidió ampliar sus nuevas cuotas hasta marzo de 2018. Pero luego, en diciembre de 2017, Rusia y la OPEP acordaron que seguirían recortando la cantidad de petróleo que producen en 1.8 millones de barriles diarios hasta finales de 2018. Estos acuerdos de recorte de la producción con países no pertenecientes a la OPEP suelen denominarse OPEP+. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Es importante saber que, para septiembre de 2018, los 13 países miembros producían aproximadamente el 44% del petróleo mundial y poseían el 81,5% de las reservas probadas de petróleo del mundo. Esto da a la OPEP un gran control sobre los precios mundiales del petróleo, que antes determinaban las multinacionales petroleras de las 7 hermanas. Para el 1 de enero de 2019, Qatar anunció que abandonaría la OPEP. El New York Times afirmó que se trataba de una respuesta estratégica a la crisis diplomática catarí, que se produjo cuando Qatar se enzarzó en una pelea con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto. El 29 de junio de 2019, Rusia acordó con Arabia Saudita seguir recortando la producción de petróleo, entre 6 y 9 meses más de lo que habían planeado en un principio. En octubre del mismo año, Ecuador anunció que también abandonaría la OPEP el 1 de enero de 2020, porque el país tiene problemas financieros. En diciembre de 2019, la OPEP y Rusia acordaron recortar la producción de petróleo aún más que antes, para evitar que haya demasiado petróleo y poca gente que lo compre. El nuevo acuerdo duraría 3 meses en 2020. Durante marzo de ese mismo año, Arabia Saudita y Rusia se enfrentaron en una guerra de precios. Arabia Saudita tenía ahorrados $500.000 millones, mientras que Rusia tenía ahorrados $580.000 millones. Un analista dijo que a los sauditas les cuesta solo $3 producir un barril de petróleo, pero a Rusia le cuesta $30 producirlo. Esto significa que los sauditas pueden seguir vendiendo petróleo por menos dinero que los rusos. Otro analista afirmó que Rusia intenta perjudicar a las economías occidentales, especialmente a la estadounidense. Para detener esta guerra de precios y proteger los empleos estadounidenses, el Congreso podría aprobar un proyecto de ley llamado NOPEC. Los funcionarios de la OPEP pidieron a Rusia que recortara la producción en un 1,5% de la oferta mundial,
Pero Rusia dijo que no porque pensaba que aumentaría la producción de petróleo estadounidense. Esto puso fin a la asociación entre la OPEP y los principales proveedores no pertenecientes a la organización, que ya había durado 3 años. Otro factor importante fue que la demanda mundial de petróleo se estaba debilitando, debido a la pandemia de COVID-19. Esto también provocó que OPEP Plus no consiguiera prorrogar el acuerdo de recorte de 2.1 millones de barriles diarios que expiraba a finales de marzo. Arabia Saudita, que había aceptado una cantidad desproporcionada de los recortes, para convencer a Rusia de permanecer en el acuerdo, notificó a sus compradores el 7 de marzo que aumentaría la producción y descontaría su petróleo en abril. Esto hizo que el precio del crudo Brent cayera más de un 30%. Después hubo una pequeña recuperación, pero los mercados financieros seguían muy agitados. En abril de 2020, la OPEP y algunos otros productores de petróleo acordaron seguir reduciendo la cantidad de petróleo que producen hasta finales de julio. El cartel y sus aliados acordaron recortar la producción de petróleo en mayo y junio en 9.7 millones de barriles diarios, lo que equivale aproximadamente al 10% de la producción mundial. Lo hicieron para intentar que los precios volvieran a subir, ya que antes habían caído mucho. Para 2021, se produjo una disputa entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos rechazaron una propuesta de Arabia Saudita de ampliar los recortes de la producción de petróleo. Esto se debió al menor consumo de petróleo causado por el COVID-19. La OPEP Plus había recortado el equivalente a aproximadamente el 10% de la demanda el año anterior. Los Emiratos Árabes Unidos pidieron que la cantidad máxima de petróleo se elevara a 3.8 millones de barriles diarios frente a los 3.2 millones anteriores. Al final, un acuerdo de compromiso dejó a Emiratos Árabes Unidos aumentar su producción máxima de petróleo a 3.65 millones de barriles diarios y Rusia aceptó aumentar su producción de 11 millones de barriles a 11.5 millones para mayo de 2022. Todos los miembros aumentarían la producción en 400.000 barriles diarios cada mes a partir de agosto. Esto ayudaría a compensar los recortes realizados anteriormente debido a la pandemia de COVID. Desde 2021, se ha producido una crisis energética mundial debido al aumento de la demanda de energía. Esto ocurre porque el mundo está saliendo de la recesión económica causada por el COVID-19, y hay una fuerte demanda de energía en Asia. En septiembre de 2021, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Biden, se reunió con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman para hablar de los altos precios del petróleo. El precio del petróleo rondaba los $80 en octubre de 2021, lo más alto desde 2014. El presidente Biden y la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, culparon a la OPEP Plus del aumento de los precios del petróleo y el gas. Luego ocurrió la invasión de Rusia a Ucrania durante febrero de 2022, lo que cambió el comercio mundial de petróleo. Los dirigentes de la Unión Europea intentaron detener la mayoría de las importaciones de crudo ruso, pero incluso antes de la acción oficial, las importaciones al noroeste de Europa habían disminuido. Ahora se destina más petróleo ruso a naciones como India y China. En octubre de 2022, los principales ministros de la OPEP Plus acordaron recortes de la producción de petróleo de 2 millones de barriles diarios, lo que vino a ser el primer recorte de la producción desde 2020. Esto hizo que la gente volviera a interesarse por la OPEC. El recorte de producción perjudicaría a Estados Unidos, pero ayudaría a Rusia. En respuesta, el presidente Biden declaró que el gobierno estadounidense reevaluaría la larga relación de Estados Unidos con Arabia Saudita. Robert Menéndez, presidente demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, pidió que se congelara la cooperación con Arabia Saudita y la venta de armas a este país, acusando al reino de ayudar a Rusia a financiar su guerra con Ucrania. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita declaró que la decisión de la OPEP Plus fue tomada por todos los miembros del grupo y que fue una decisión unánime. También afirmaron que la decisión era puramente económica y no estaba relacionada con la presión de la ONU para que cambiara su postura sobre la guerra ruso-ucraniana.
En respuesta, la Casa Blanca acusó a Arabia Saudita de presionar a otras naciones de la OPEP para que aceptaran el recorte de la producción. También dijeron que algunas de estas naciones se sintieron coaccionadas para aceptarlo. Estados Unidos había presentado a Arabia Saudita un análisis que demostraba que no había base de mercado para el recorte. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró que el país sabía que la decisión aumentaría los ingresos rusos y reduciría la eficacia de las sanciones contra Moscú. Rechazó la afirmación de que la medida era puramente económica. Según un informe de The Intercept, fuentes y expertos afirmaron que Arabia Saudita había buscado recortes aún más profundos que Rusia. Esto se debe a que el príncipe heredero saudita quiere influir en las elecciones estadounidenses de 2022, a favor del Partido Republicano, y en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, a favor de Donald Trump. Entonces, como hemos podido ver, la OPEP es una organización que va mucho más allá del control de la producción del petróleo. Es capaz de mejorar o empeorar por completo la situación de naciones enteras, siendo ese el motivo por el que algunos países han optado por distanciarse de ella. Otros, en cambio, han tratado de acercarse a ella para adquirir más poder. De esa manera es que el petróleo pasó de ser un producto a convertirse en un arma política cada vez más fuerte. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.